Buenas tardes, hoy es miércoles 21 de mayo del año 2025. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el libro La admirable Juana de Ángeles, de Celeste Santos y medium Divaldo Pereira Franco. Nos toca la página 112. Estábamos en una entrevista de Divaldo. Dice acá: Euclides, completando la pregunta anterior, ¿no sería posible abandonar esa pasividad y llegar a sugerir la temática del libro? Responde Divaldo: voy a dar un ejemplo muy curioso. Confieso que tardé muchos años para entrar en la etapa de la novela. Un trabajo de novela aún aquí en la Tierra es de difícil elaboración y la persona tiene que quedar psíquicamente envuelta con los personajes, y una novela que tiene 30 o más personajes psicológicamente trabajados exigiría del autor una vida totalmente dedicada. Cuando psicografié la primera novela, que fue en el año 1970, estaba en casa de unos amigos en Río de Janeiro y escribí 2 capítulos bien largos de un libro que se llamaría más tarde Parias en Redención. Yo soy de un temperamento extrovertido, aunque muy calmado, extrovertido como todo habitante del Nordeste. Cuando terminé, leí y encontré aquello un encanto, porque confieso, jamás me habían pasado por la cabeza aquellos hechos. Había un personaje que me pareció muy grotesco o muy violento. El libro comienza con un féretro y un heredero se levanta para matar a los coherederos y quedarse con la herencia total. En el segundo capítulo pone en práctica ese plan. Cuando lo leí, por mi temperamento comencé a imaginar, mas ese sinvergüenza va a tener una muerte muy cruel porque es malo. Y comencé a imaginar cómo la ley divina iba a cobrar esa infracción. Fue cuando el Espíritu me dijo: usted no sirve para trabajar conmigo porque está interfiriendo en la historia de mi novela. Este personaje murió en 1742. No puede estar imaginando cómo va a morir, me va a estorbar. Y para mi sorpresa, el Espíritu pasó a escribir fuera de orden. Los capítulos 28, 32, 6, 15. Cuando terminaba y leía no tenía sentido. Solo en el 20º día, el Espíritu las numeró y pude leer como cualquier lector. Así es como me di cuenta de que no podía colaborar, elaborar ni mentalizar para no entorpecer. Es como si yo fuese un dictáfono que pensara, entorpecería el recado que estuviera grabando. En adelante tuve que adoptar una actitud cada vez más pasiva. Bahía. Hay un crecimiento de la comunidad espírita a ojos vista. ¿Cuál es la evolución de la comunidad en términos cuantitativos y a qué atribuye usted esa evolución? A la
falta de creencias en otras religiones o a otro proceso? Responde Divaldo. El hombre moderno es muy cartesiano, muy pragmático. Dejó de creer en aquello de lo que le hablaron para creer en aquello que él experimentó. El espiritismo, siendo una ciencia, ofrece una contribución vivencial para que el individuo crea por los hechos y no por las informaciones filosóficas. En este momento de tanta investigación tecnológica, el hombre también se encuentra muy decepcionado. Vivíamos en un periodo, y aún vivimos, en que las personas ya no creen mucho en la otra vida, marcado por varios factores de naturaleza general. Es un escéptico por formación cultural y un escéptico por experiencias humanas. Gracias a eso, cuando el espiritismo le dice, tenemos una doctrina que aborda la inmortalidad del alma, él dice, yo no creo hasta que me prueben lo contrario. Recurre al espiritismo y a través de un contacto con la mediunidad, pasa a tener una demostración de que la muerte no mata la vida. Por otro lado, muchos interrogantes que inquietaban al hombre encuentran en el espiritismo una respuesta lógica en su filosofía. ¿Quién de nosotros no inquirió? ¿Por qué soy infeliz y mi hermano es tan dichoso? ¿Por qué todo lo que hago me da mal resultado? ¿Por qué el otro, que tiene mal carácter, todo lo que hace es acertado? Porque hay personas que nacen como señaladas por una predestinación fatal y otras que nacen en una cuna de oro y todo lo que tocan a semejanza de Midas se transforma en oro. El espiritismo viene a demostrar por la reencarnación que el individuo es un sumatorio de sus propias experiencias. No es un ser despreciable que la divinidad colocó en la tierra para oprimir y que nació para sufrir. No es la tierra un valle de lágrimas, ni un infierno. La tierra es una escuela, es un jardín, y nosotros cogeremos conforme plantemos. Yo no soy heredero de mis ancestrales desde el punto de vista moral o desde el punto de vista espiritual. Yo soy heredero de mí mismo. Mis actos construyen mi destino. Si obro mal, seré víctima de ese mal que yo practico. Si obro bien, yo recibiré el resultado de mis realizaciones. El espiritismo explica muy bien ese enigma que está perfectamente elaborado en la tragedia de Sófocles, en el Edipo, descifrando la esfinge, esa esfinge del pensamiento, ese interrogante de los fenómenos sociológicos, emocionales, se encuentra en la reencarnación su lógica, pero la reencarnación por su filosofía necesitaba de un soporte científico. La regresión de la memoria vino a probar que hay vidas antes de la vida. Los recuerdos naturales, personas que se acuerdan de que vivieron antes, como es el caso de Carl Jung, de Schopenhauer, Víctor Hugo y otros. Las sesiones mediúnicas muestran en el área de la salud mental que una persona que está sufriendo de esquizofrenia puede ser en realidad una obsesión protagonizada por un adversario de una vida pasada. Son evidencias científicas de la reencarnación. Esto cambia el comportamiento del individuo porque le da una ética. Pasa a vivir de una forma tal que la felicidad le es posible como consecuencia de sus actos. Esto atrae a las personas que antes, de cierto modo, adoptaban una fe ciega que les era impuesta sin crítica de nuestra parte a quien así se comportaba. Pero en un análisis, digamos, filosófico del comportamiento religioso, el espiritismo hoy viene a decir que debemos aceptar aquello que podamos asumir emocionalmente. Yo podré ser espírita y no creer en la mediunidad de varias personas. Yo soy espírita, y el hecho de que alguien me diga, mira, se ha hecho una revelación de tal naturaleza, puedo simplemente recusar, porque Allan Kardec fue tan racional que nos propuso dejar de creer en 9 entre 10 verdades antes de que aceptar una mentira, incorporándola a nuestro día a día. Para la mentalidad moderna es un factor preponderante para un análisis profundo porque propicia al hombre una libertad de movimiento. Es espírita, pero es un ser que piensa y que tiene derecho a discordar, descartando o aceptando aquello que considere más lógico. Bahía. El mundo está pasando por una transformación muy grande, principalmente en los últimos tiempos. Brasil es una parte de esa transformación, pero hay una nueva postura en la sociedad, una alternativa muy grande en el poder en todas las áreas. El propio pueblo asume una posición más agresiva, saliendo de una pasividad en la que se encontraba hace muchos años. ¿Cómo ve el espiritismo todo ese proceso? Responde Divaldo. De una forma positiva.
El individuo pasivo en el área del comportamiento humano puede ser alguien que dejó de vivir. Está dentro de un comportamiento biológico, pero no alcanzó todavía la edad de la razón. En la edad de la razón el individuo es agresivo por naturaleza. En el buen sentido de la palabra es un inconformista, porque esa agresividad y ese inconformismo proponen nuevas áreas de progreso hacia el mundo y estimulan nuevos campos de realización. Si nos fijamos en Jesús, a quien muchos consideran como un hombre muy generoso, muy gentil, muy pasivo, veremos que esa es una imagen que nos corresponde con la realidad. Pero es una imagen que no corresponde con la realidad. Él prefirió morir a ceder. Se levantó para protestar contra el status quo de su época. Predicando una doctrina de humildad, vivió esa humildad. No como una pasividad en el comportamiento de negar las cosas valiosas del mundo, porque él convivió con meretrices y pescadores, pero no cedió a la presión del Sanedrín, de un doctor de la ley que fue a interrogarlo en el caso de Nicodemos. Aceptó el hospedaje en la casa de Zaqueo, que era cobrador de impuestos. Estaba en la casa de aquellos que lo buscaban, impulsando la renovación social y diciendo que aquella situación era una postura que denigraba el comportamiento del hombre. Llegó a decir dentro de esa dinámica: vosotros sois dioses, podías hacer todo lo que hago si tuvieseis fe. Vamos a decir que si tuvieseis fe y no os conformaseis con una situación de indolencia, tener fe en el futuro es conquistar ese futuro. Tener la fe es desarrollar sentimientos innatos para lograr nuevas metas, porque el progreso es infinito. Hoy, el pueblo está saliendo del letargo de la aceptación pasiva, de aquellos condicionantes, aún medievales, que decían que el pueblo es carne de cañón, que el proletariado fue puesto en la tierra para servir a las clases privilegiadas, lo que es un mito que la propia cultura destruyó y el cristianismo procuró cambiar, porque la función del cristianismo fue, en el tiempo de Jesús, levantar al proletariado. Nosotros vemos en Roma la doctrina de los esclavos, libertando al hombre de las obligaciones políticas arbitrarias, demostrando que la peor esclavitud es la de la ignorancia. El individuo es esclavo de otro porque es ignorante de sus derechos. Se somete porque desconoce su realidad. Jesús dice: buscad la verdad y la verdad os libertará. La verdad es el conocimiento. En la medida en que el hombre sabe, se desarrolla, y cuanto más se desarrolla, más crece. Y esta sed hoy se manifiesta como una agresividad, en cierto modo negativa por el momento, en un inconformismo negativo, pero que va a permitir la transformación de la sociedad. Me acuerdo de un pensamiento de Anatole France, que afirma que cuando se comienza una obra de demolición, se hace más que una destrucción, porque es una reacción psicológica a destruir toda la herencia y vestigio para poder construir una mentalidad nueva. Hoy estamos en el periodo de la destrucción de los mitos, de los tabúes, de la aceptación pasiva, encaminados hacia una construcción que un día vendrá a ser ideal. La construcción del hombre nuevo, que el espiritismo preconiza en el pensamiento de Jesús. Morir el hombre viejo, condicionado, negativo, pasivo y apático, y nacer el hombre dinámico, preocupado por su hermano, cuya felicidad no es suya. Es una felicidad boomerang. Primero tener que hacer la felicidad de nuestro alrededor para poder ser feliz después. Euclides. Brasil vive hoy una guerra no declarada por el uso y posesión de la tierra, y todavía está la cuestión de la escasez de alimentos. Como solución, el gobierno pretende implantar la reforma agraria. ¿Usted cree que ese proceso va a desarrollar pacíficamente? Responde Dival. Vivimos en un contexto de rebeldía. La insatisfacción enloquece al individuo, y una sed continuada no permite que se elija el tipo de agua que debe beber. Y a veces delante del océano comienza a beber el agua que no corresponde. Él tiene sed. Y cuanto más bebe el agua del mar, más sed tiene. Indudablemente la propuesta del gobierno es muy noble. La división justa de la tierra para aquellos que no la tienen, por lo menos es la mejor política de momento. La sed del hombre del campo ya hemos dicho que es muy grande, que lo lleva a beber el agua del mar, que lo enloquece. Y es dirigido por mentes apasionadas, interesadas en la vigencia de una situación arbitraria. En vez de enseñarle a crear una mentalidad que exija factores para que la tierra pueda ser trabajada,
no es marcar una región inhóspita y darla al individuo. Él no sabe lo que va a hacer allí, ni cómo va a vivir. A mí me parece que en la reforma agraria no basta dar tierra, sino ofrecer los medios para que el hombre se fije en la tierra y pueda trabajarla. Es darle dignidad, darle semillas, darle asistencia médica, darle asistencia educacional para los hijos, darle apoyo social para que tenga una vida de comunidad honrada. La experiencia ha demostrado que antes de la llegada de esa gran reforma, que vendrá de cualquier manera, ya los dominadores arbitrarios arman sus milicias, como en la historia de la humanidad, el aparentemente fuerte supone que es el vencedor, pero normalmente aquel aparentemente fuerte es siempre el débil. Se arma porque no tiene valores morales y mata porque no sabe convivir, pero será transitorio. Más pronto o más tarde los valores humanos se sobrepondrán a la totalidad de la fuerza. La historia mostró que a pesar de la dominación de las armas, el hombre siempre venció por los ideales. Más fuerte que el cañón es el pensamiento. Y en el pasado se decía que más fuerte que la guerra era la pluma. Hoy es más valioso el lápiz de un reportero y la palabra de un comunicador en los medios audiovisuales que una bomba atómica. Porque la bomba atómica es un efecto del instrumento usado por el comunicador, por el idealista, por el estadista, por el orador, que son los que fomentan las grandes causas. Entonces creo que al ser implantado ese movimiento inevitablemente seguirá habiendo derramamiento de sangre, como ya existe. Pero será de efímera duración porque nadie consigue detener el progreso. Voy a utilizar un proverbio árabe: nadie consigue detener la madrugada. Euclides. Este momento de transición de derramamiento de sangre, en su opinión, ¿hasta cuándo durará? Responde Divaldo. Durará hasta cuando las conciencias humanas despierten a la realidad de la vida. Porque el problema no es lo relacionado con el dueño de las tierras, es del hombre en sí, que se deja dominar por el egoísmo. Es ese egoísmo que vuelve a la persona avara, llevándola a poseer más de lo que puede asimilar. Y el que mucho posee es responsable por la miseria de aquel que no posee nada. Todos nosotros los cristianos en las diversas denominaciones religiosas, al revés de enfrentar al débil contra el fuerte, débil y fuerte temporales, debiéramos concienciar al fuerte y poderoso para que lo ayude, dando oportunidad al débil, porque será más beneficioso viviendo pacíficamente que belicosamente. Si nosotros cristianos, en vez de estimular la lucha de clases, fomentáramos la igualdad entre los individuos, si nosotros cristianos, en vez de apoyarnos en un área de detrimento de otra, trabajáramos para que el hombre cumpla con su deber de ser humano, que vive transitoriamente en el cuerpo, evitaríamos ese derramamiento de sangre y estimularíamos al bien a los que se acostumbran a retener sin tener, porque nadie es dueño. El hombre pasa y la cosa queda. Repartirá y descubrirá que la verdadera felicidad es dar y no retener. Euclides. ¿Esta premonición permite estadística? ¿Cuántas personas morirán? Responde Divaldo. Nosotros, espíritas, en lo que atañe a profecías y futurología, somos muy cautelosos, porque esos factores dependen de otros sucesos. De repente, inesperadamente vinieron las libertades democráticas que no esperábamos tan pronto, y el brasileño se adaptó a las libertades democráticas. Era, por tanto, imprevisible ese cambio sociopolítico. Por ello, sería de mi parte una audacia, apartándome de mi área, prever y pronosticar cifras y fechas. Diríamos que si somos tenaces, obtendremos las consecuencias de nuestra tenacidad. Esto puede dilatarse y abreviarse en el tiempo y en el espacio. Bahía. Hay quien entiende que la violencia urbana en Brasil es un problema mucho más grave que la propia situación económica. Y también está muy manido el argumento de que la violencia urbana es debida al desempleo, al hambre, etc. ¿Qué soluciones propondría el espiritismo para la violencia urbana? Responde Divaldo. Una solución de largo porte: la educación. La educación del niño. Educar al niño es salvar a la sociedad. Vemos en los guetos de la miseria donde sobreabundan los factores criminógenos, el hambre campando desordenadamente. El hombre se ve impulsado como un animal
a la búsqueda del alimento y agrede porque no sabe pedir. Agrede aún sabiendo que el trabajo le daría lo que precisara. Pero en su filosofía raciocina que en un atraco, en una agresión, conseguiría lo que le costaría obtener en un mes, así se engaña. La gran solución es la educación. Cuando educamos a la infancia y cuando los poderosos comprendan que nuestro poder es aparente y aquello que no demos será tomado, cambiaremos de filosofía, no dando más generando fuentes de dignidad para desarrollar al hombre. Bahía, ¿cómo sería esa educación? Responde Divaldo. A través de la ampliación del parque industrial, de la multiplicación de escuelas, de puestos de salud, de guarderías, principalmente guarderías y escuelas, para que los padres que ven a sus hijos en la miseria se sientan motivados a cambiar de comportamiento. En los barrios pobres es necesario hacer un saneamiento para que el hombre pueda ser responsable de su medio, porque normalmente el individuo se adapta casi como un animal, en el buen sentido de la palabra, en cualquier lugar, donde tenga espacio para dormir, para ejercer el sexo, le basta. Si algo le falta, bebe, usa droga. Cuando le mostremos que la vida no es solo de naturaleza fisiológica, que es un ser más completo, idealista, entonces adquirirá una dignidad que desconocía y en vez de robar, él comenzará a participar. Vital. Si la dignidad, la tranquilidad espiritual y la buena conducta moral dependen de esas condiciones elementales de sobrevivencia, ¿no pasaría por ese mismo problema la cuestión del aborto? Responde Divaldo. Matar es un error, cualquiera que sea el fin. Los medios equivocados no lo justifican. ¿Por qué abortar si se puede evitar? La ciencia alcanza hoy un grado de progreso que permite al hombre programar su familia y programar también la concepción. Y aquí volvemos a un punto que consideramos básico. Se aborta porque se ignora cómo se produce la vida. En el momento en que jóvenes y adultos fuéramos bien informados del fenómeno de la procreación y pudiéramos controlarlo, ya no necesitaremos matar. En cuanto a la problemática de la superpoblación, es un tema que yo respeto, pero que considero falso. Porque en Alemania, donde la incidencia de la natalidad es mínima, en Francia, donde es negativa, la violencia es mínima. En Francia, donde es negativa, la violencia es bárbara. No por el hambre, más por el hombre que es violento. Las brigadas rojas no acogen personas hambrientas, sino personas de alto nivel cultural. Jóvenes universitarios magistrados, pero cuya violencia no consiguió ser domada. Sus ideales están llenos de brutalidad, por lo tanto la justificación del aborto para disminuir la natalidad, para disminuir los factores que generan los crímenes, es una apreciación muy falsa. Es el divorcio con Dios que lleva al hombre a esa agresividad. Es el divorcio con Dios que fomenta la miseria social, porque el poderoso se vincula a una religión, pero no tiene a Dios en el corazón ni en el sentimiento cristiano en el comportamiento. Si lo tuviese, no acumularía, repartiría. Así, la violencia disminuiría y los niños de los guetos, en vez de quedar en la barraca, en el pantano, irían a escuelas dignas. Si transformásemos nuestros templos cerrados en escuelas para desarrollar al hombre, la miseria social disminuiría y ya no sería necesario abortar. Euclides. El espiritismo condena el aborto, pero hay ciertos intérpretes de la Biblia, que defienden que el espíritu solo entra en el cuerpo con la primera respiración. Bajo ese prisma, el aborto no sería un crimen. ¿Es esta la primera diferencia entre el cristianismo y el espiritismo? Responde Divaldo. No digamos el cristianismo, sino digamos las personas. Porque la Biblia no dice eso. San Agustín afirmó que el espíritu se apoderaba del cuerpo a partir del segundo mes. No se probó ni que sí ni que no. Nosotros espíritas creemos que en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide penetra en el óvulo y nace la célula huevo, el espíritu reencarnante ya está allí. Basta esperar y la vida se manifiesta. Se decía que el espíritu se incorpora en el momento de la respiración, en el momento de la palmada, para que el niño llore, lo que hoy no es científicamente correcto porque nadie tiene derecho a pegar a un niño para que el aire entre en el pulmón. El niño lloraba no por el dolor del aire entrado en el pulmón, más por el golpe que se le daba a las nalgas. Hoy, con la técnica moderna
del parto, incluso del parto por inmersión, del parto en cuclillas, que es el parto natural. El niño cuando nace, saliendo de la cápsula intrauterina, aspira naturalmente el aire. Cualquier deficiencia debe provocar una contracción para que haya un choque y aspire el oxígeno exterior. Por eso la sensación de dolor no es por el aire entrando, es del nuevo mundo. Pero el espíritu allí está, yaciente desde el momento de la fecundación. Interrumpir la vida es matar el cuerpo e impedir que el espíritu se manifieste. Euclides. ¿Existe el término de bajo espiritismo aplicado a la Umbanda? ¿Es correcto? ¿Condena el espiritismo a la Umbanda? Responde Divaldo. No. El espiritismo condena ese término que me parece muy injusto. Cuando Allan Kardec presentó el libro de los espíritus, tuvo la sabiduría de insertar las siguientes palabras. Para ideas nuevas, palabras nuevas. Porque el espiritismo es la doctrina que cree en la inmortalidad del alma y en Dios. Propone el término espiritismo que enriquece todo el origen, la naturaleza, el destino de los espíritus y las relaciones que existen entre el mundo corporal y el mundo espiritual. El pueblo, por su desinformación, examinando la Umbanda y los movimientos afrobrasileños, que son también muy respetables, dignos de crédito y estudio, como todo lo que existe en el mundo, clasificó al espiritismo como doctrina alta. Y la Umbanda, la Quimbanda y el Candomblé como expresiones bajas del espiritismo. Es una apreciación injusta porque la Umbanda, según sus seguidores, es una doctrina que tiene su propia ideología, que tiene sus postulados, su ritual. La Umbanda de ninguna manera es espiritismo. Como el propio nombre dice, es una doctrina de unión con la divinidad. Sin embargo, como toda doctrina religiosa, tiene puntos de contacto. Como el espiritismo tiene con la religión católica y también con el protestantismo. Leemos la Biblia, que interpretamos de forma diferente. Creemos en el mismo Dios, en el mismo Jesús, en la misma María Santísima. Creemos en los santos, solo que los llamamos espíritus superiores y no consideramos que todos, por el hecho de que fueran tenidos por santos, lo sean en realidad. No es porque alguien me consagre que me vuelve bueno, pero respetamos y es natural que tengamos puntos de contacto o de afinidad con la Umbanda. Tenemos la comunicación de los espíritus, tenemos la creencia en la reencarnación, pero no tenemos rituales, ceremonias, no tenemos sacerdocio, clérigos ni líderes. No tenemos pastores, porque es el espiritismo, cada uno es responsable de su propia conducta. La Umbanda es un movimiento, como los umbandistas estudiosos consideran, afrobrasileño, que preserva sus tradiciones ancestrales adaptadas al contexto histórico, pero no hay espiritismo ni alto ni bajo. Bahía. Hablando un poco sobre las obras lanzadas en Brasil, me gustaría que comentase alguna cosa sobre la Mansión del Camino. Responde Divaldo. La Mansión del Camino es una experiencia sui generis en las Américas porque es una obra para el desarrollo humano y la dignificación del niño. Yo soy padre de 480 hijos adultos emancipados y me ufano hasta con cierta vanidad en decir que tengo 198 hijos adoptados. Son hijos de mis hijos. Tengo hijos registrados con mi apellido en número de 3. La Mansión del Camino surgió en 1952, un caserón de 3 plantas en la calle Barão de Cotillepe, en Salvador Bahía. Cuando los espíritus nos dijeron que deberíamos desarrollar al niño y acabar con los internados que dan indignidad al individuo, en donde el niño pasa a ser un número perdiendo la oportunidad de su propia personalidad y libertad. Compramos un área de 92.000 metros cuadrados en la periferia de la ciudad y erguimos un sistema que más tarde sirve de modelo. Pido perdón por la falta de modestia, pero con la falta de modestia estoy narrando hechos. Otras obras surgieron a partir de ahí, constituyendo los llamados hogares sustitutos. La Mansión del Camino es pionera en las Américas. Posteriormente supe que existían las aldeas SOS en Europa en el año 1955. Fui a Europa por primera vez en el año 1967. Comenzamos a construir en el terreno adquirido los hogares y colocamos de 6 a 8 niños y niñas en la misma casa, bajo la regencia de una señora o de un matrimonio. Mantenemos en esta área, que es una comunidad abierta dentro de la comunidad del barrio, una mentalidad singular. No hay llave. Todas las puertas están abiertas, inclusive la de la entrada.
porque nuestra comunidad barrio es muy pobre, muy agresiva, con un alto índice de criminalidad. Y todo el personal del barrio sabe que basta empujar la puerta y entrar. Creamos la filosofía, esto aquí es nuestro. Si alguien hurta o roba algo, es probable problema de él, porque está robando a sí mismo. Nunca hubo un robo. La comunidad tiene una gran participación. En este momento tenemos 90 residentes que son niños que no tienen padres, los llamados huérfanos sociales. Tenemos una escuela de primer grado con 1.800 niños del barrio. Tenemos otra escuela con más de 1.200 niños, un jardín de infancia de tiempo integral. Los niños en la etapa de 3 a 7 años llegan a las 7 y salen a las 5 de la tarde para permitir a la familia trabajar. Tenemos una guardería para niños de 0 a 3 años. Recibimos al recién nacido que pasa todo el día con nosotros. A los 3 años va al jardín, a los 7 años va a la escuela de primer grado cuando termina la octava serie. Se dirige a nuestra red de escuelas de formación profesional. Tenemos zapatería, panificadora, gráfica, mecanografía, etc. Un parque infantil con una media diaria de 2.500 niños. Hay también servicios para la comunidad. Mantenemos un ambulatorio médico odontológico con 10 médicos y 8 dentistas. Todos gratuitos que atienden por urgencias a residentes semi-internos y externos. Vigilamos la promoción social de la familia a través de un convenio con el Hogar Fabiano de Cristo de Río de Janeiro. 360 familias que se desarrollan socialmente y un trabajo de asistencia a personas que diríamos técnicamente que son irrecuperables. La palabra es muy dura, pero quiero decir que son leprosos, paralíticos, ciegos, tuberculosos que no cuentan con salario base. Los leprosos casi siempre lo tienen, pero un salario mínimo no da para vivir una familia. Los atendemos, los acompañamos en su vida y vamos hasta la sepultura de esas personas. También comenzamos el programa de la sopa hace 2 años para el problema del hambre en el barrio y damos diariamente 350 a 400 platos de sopa a quien llega a la puerta. Quien llega es porque tiene hambre, no tiene un pedazo de pan, porque la gente siempre cree que el hambre no es tan terrible como en realidad es, pero el hambre del pobre es un hambre hereditario, viene de sus antepasados. Euclides. ¿Es defendida la tesis de la reencarnación de la misma forma por todas las corrientes espíritas del mundo? Responde Divaldo. Sí, no solo por las corrientes espíritas, más por el espiritualismo no ortodoxo. El llamado espiritualismo universal, la reencarnación, para ser honesto, no es una conquista del espiritismo, porque la reencarnación ya era conocida en la India hace más de 8.000 años. El Bhagavad Gita y el Mahabharata preconizan la reencarnación. La doctrina de Krishna está fundada en la reencarnación. El libro Los Muertos de los egipcios tiene como tesis la probabilidad de las existencias o reencarnación. El libro tibetano de los muertos se funda en la reencarnación. Hermes Trismegisto era reencarnacionista. Buda, Cristo, Lao Tse, Sócrates, Platón eran reencarnacionistas. Se puede decir que el esoterismo oriental era reencarnacionista. La Cábala es reencarnacionista. La teosofía, fundada por el coronel Olcott y por Madame Helena Petrovna Blavatsky, es reencarnacionista. El antropofagismo de Rudolf Steiner es reencarnacionista. Así pues, la reencarnación hoy alberga en el mundo más de 2 billones de creyentes solo en el Oriente. Con el Occidente se cree que hay una media de 2.4 billones de creyentes en la reencarnación, con variantes filosóficas. Hoy la base esencial es el postulado de que el espíritu, a través de varias etapas corporales, adquiere la perfección cuando se libra de las necesidades de volver a la tierra. ¿Por qué adquirió el conocimiento y el amor vital? Existen varias vertientes dentro del espiritismo y hay un movimiento que intenta unificar la práctica del espiritismo y evitar que se comprometan los principios de la doctrina. ¿Cuál es el porqué de esa preocupación? Responde Divaldo.
Hay un proverbio pesimista que desgraciadamente voy a aplicar. Dice el proverbio que todo lo que el hombre toca lo destruye. Yo no llegaría a ese punto. Pero diría que la libertad de pensamiento del hombre hace que adapte lo que le parece mejor, todo aquello que le impresiona. Hace nacer las corrientes filosóficas, los comportamientos éticos, las diversas maneras de vivir, la forma de encarar la vida, y el espiritismo no se aparta de lo que llamaríamos la regla general. Hay una tendencia mística, en el sentido menos elevado de la palabra, de aplicar las convicciones pasadas a las nuevas ideas. Por ejemplo, hay personas que creen que el hecho de vestir una ropa blanca les da pureza, e intentan convencer de que la ropa blanca es símbolo de pureza, pero esto no dice nada, porque si la persona no es pura por dentro, cae en lo que ya se llama sepulcro blanqueado por fuera y podrido por dentro. Muchos individuos comenzaron a creer que determinadas posturas heredadas de sus religiones anteriores debían ser introducidas lentamente, lo que vendría a suponer el riesgo de crear más tarde vertientes o corrientes en el organismo del movimiento doctrinario. Así, el doctor Becerra de Meneses, a partir del año 1895, comenzó a preocuparse por esto, haciendo un movimiento de unificación, no del comportamiento, más de preservación de los postulados doctrinarios, porque no es una uniformidad del movimiento, sino la identificación de la conducta doctrinaria en todo lugar. Él fue el primero. Posteriormente, otro presidente de la Federación Espírita Brasileña, Leopoldo Cirne, hizo una convocatoria a los espíritas del Brasil al comienzo del siglo para que fuesen a Río de Janeiro y estudiasen juntos una dinámica de divulgación de la doctrina y del comportamiento doctrinario. En los años 20, la Federación, siempre vigilante sin coartar la libertad de los espíritas, estuvo trabajando para que ello pudiese ser una realidad. En el año 1949, el día 5 de octubre, tuvo lugar una reunión en Río de Janeiro de espiritistas del sur del país, en la cual se firmó un documento de responsabilidad doctrinaria, al cual se dio el nombre de Pacto Baúl. Era un compromiso de preservar los postulados para que aquellos que deseasen crear vertientes no pudiesen afectar al movimiento. A partir de entonces, la Federación de Puertas Abiertas y Vigilante del Pacto consiguió reunir a todo Brasil en un movimiento que se llama Consejo Federativo Nacional, que se reúne una vez por año en Brasilia para que se estudien cualesquiera problemas que surjan, se establezcan normas dentro del contexto doctrinario y así se pueda vivir un movimiento de identificación, evitando que el espiritismo venga a padecer lo que otras doctrinas experimentan con la fragmentación de las personas, creando doctrinas dentro de la doctrina. Lutero trajo la reforma, pero hoy los reformistas están en más de 260 reivindicaciones diferentes, porque cada individuo se cree con el derecho de ser un nuevo apóstol y crea una interpretación que genera una formulación nueva o corriente diferente. El espiritismo está libre de este problema, porque es la doctrina de los espíritus y seguimos aquello que está instituido en las obras básicas y en lo que llamamos la revelación complementaria, que son las obras mediúmnicas o aportaciones de escritores encarnados que presentan una colaboración científico-filosófica. Euclides, usted dice que hay una unificación del pensamiento espírita mundial en cuanto a la cuestión de la reencarnación, pero por otro lado hay informaciones de divergencias entre las escuelas francesas e inglesas. ¿Es cierto? ¿Es esto cierto? Responde Divaldo. Tendríamos que hacer un análisis histórico. Los ingleses, cuando adoptaron la reencarnación y la comunicabilidad de los espíritus, lo rotularon de neoespiritualismo. No adoptaron la tecnología creada por Allan Kardec de espiritismo. Hoy, en la sociedad espiritualista británica hay una corriente que acepta la reencarnación y otra que por sus realidades protestantes acepta la comunicabilidad del espíritu, pero no la reencarnación. En Francia, donde el espiritismo adoptó la nomenclatura de Allan Kardec, todos los espíritas son reencarnacionistas. En Inglaterra, como en los Estados Unidos, donde el espiritismo aún no se desarrolló, existe lo que llaman el neoespiritualismo y no propiamente espiritismo. Uno de los grandes autores, que es Conan Doyle, en la historia del espiritismo hace un análisis muy bueno, llegando a decir que muchos espíritus que se comunicaban en Inglaterra informaban de la realidad de la reencarnación y otros decían que no,
que la reencarnación no era un hecho que hubiera constatado, eran opiniones individuales. Euclides. Antes el espiritismo se autodenominaba una ciencia, hoy es una religión. ¿Cuál es el porqué de esa evolución? Responde Divaldo. Cuando Allan Kardec definió el espiritismo, ya dijo que era una ciencia, es una doctrina que equipararíamos, conforme dice el espíritu de Manuel por la mediunidad de Chico Xavier, a un triángulo equilátero. La base es la ciencia, porque el hecho es demostrado en el laboratorio. Uno de los ángulos es la filosofía, porque todo hecho lleva un análisis filosófico. El hecho es realidad esperando explicación. La filosofía es la explicación del comportamiento. El otro ángulo es la religión, en dirección al infinito. El espiritismo es una ciencia que investiga, es una filosofía que elucida y es una religión que conduce. Desde el principio es ciencia porque hombres como Gabriel Delany, César Lombroso y William Crookes, que eran científicos, llegaron al espiritismo por el análisis de la mediunidad. Investigando en el laboratorio, constatando la inmortalidad del alma, fueron a leer lo que Allan Kardec dijo, adoptando la filosofía espírita como respuesta ante el hecho. Ocurre que con el desarrollo del conocimiento moderno, el área científica pasó a ser muy conocida, porque antes era más la visión religiosa, la visión consoladora de las sesiones espíritas. La persona iba allí porque tenía problemas, quería ser consolada por el hijo que perdió, por un familiar que desencarnó, pero al lado de esto se realizaba la experimentación científica. En la ciudad de Belén fueron célebres en el mundo las experiencias de doña Ana Prado, que fue una de las mayores medios de materialización. A través de ella se materializaron varios espíritus. Juan, Raquel Finger, que murió en Río de Janeiro y que aquí su padre tuvo la ocasión de sentarla en su regazo. Federico Figne tuvo la oportunidad de tocarla. Ella trajo una rosa llena de rocío del jardín de la calle Marqués de Abrantes en Río y la dio a su madre, una sesión dirigida por el magistrado Nogueira de Farigas, con fotografías extraordinarias a prueba de cualquier fraude. Doña Ana Prado era medium de ectoplasmas, para usar la palabra parapsicológica, también llamada materialización. Ella era tan notable que no solo materializaba, también se desmaterializaba. Se sentaba en una silla con el respaldo de Enea trenzada y en estado de trance. Cuando era fotografiada se veía la Enea a través de ella y simultáneamente el espíritu se materializaba al lado. Se materializaba un espíritu llamado Juan que llegaba cuando ella estaba en una cabina oscura, porque la intensidad luminosa y los rayos caloríferos destruyen el ectoplasma. La luz fría no tiene casi efecto negativo. Euclides, ¿solo se materializan los buenos espíritus? Responde Divaldo. No, se materializan también los malos, los inferiores, que tienen mayor dosis de vibraciones negativas. Entonces, la materialización llega a ser peligrosa porque en un área de vibración muy contundentes y muy humanas se corre siempre el riesgo de que se manifiesten más entidades humanizadas que espíritus sublimes. No obstante, como en toda actividad espírita, la precaución para este trabajo es hecha a través de la conducta moral del medium y de los asistentes de la oración, que impide la interferencia de los espíritus bajos y malos, porque con una mente dignificada la fuerza del mal no encuentra campo, no se materializa. Vital. Ante la subjetividad propia de la práctica del espiritismo, no hay margen para el charlatanismo, y si esto ocurre, ¿qué posición adoptan los espíritas? Responde Divaldo. Se trata de lo mismo, estamos aquí ante periodistas nobles. Pero ningún periodista ignora que existe una mala prensa, en la que individuos aventureros se presentan como periodistas con la única tarea de difamar. Y sin embargo ellos se dicen periodistas. Donde está el hombre, allí están sus imperfecciones. Y hay muchas personas que utilizan cualquier doctrina respetable, cualquier arte noble. A veces veo paredes mal pintadas y escrito pintor fulano de tal. Es solo un manchador de paredes. En el área de las manifestaciones espíritas aparecen aventureros, charlatanes, mistificadores, que se burlan de la ingenuidad y de la ignorancia del pueblo. La actitud espírita es esta. Se conoce al verdadero espírita por su transformación moral.
donde haya la presencia de dinero, donde se cobre cualquier cosa directa o indirectamente, porque hay personas que dicen yo no cobro nada, pero aceptan regalos, es un charlatán, es un explotador. El espírita tiene su vida moral basada en los deberes sociales, trabaja para vivir y en sus horas libres se da a la doctrina y al movimiento. Entonces, donde hubiera cualquier interés de promoción individual, de vanidad y de cualquier interés y de lucro, allí hay subrepticiamente factores negativos y perniciosos. Explicamos lo que es el espiritismo y toda persona de buen sentido sabrá distinguir entre un diamante y una piedra de vidrio encontrada en el lodo. Nuestra preocupación no es tanto por esos explotadores, que son parte de la humanidad, más por desarrollar al hombre para que realice su transformación moral y se convierta en un buen cristiano. De cualquier manera, siempre hacemos campañas de declaración, donde haya ritualismo, algo que impresione para condicionar. Búsqueda de intereses, el espiritismo no está presente. Euclides, voy a pedirle un ejercicio más de futurología, la participación de la selección brasileña en la Copa del Mundo. Responde Divaldo. Como todo brasileño, aún sufriendo mucho, deseo que Brasil gane. A pesar de no estar muy animado, voy a animar con todas las fuerzas del alma. Voy a orar, como ya estoy orando, por Pelé, por nuestros muchachos y por Brasil entero para evitar un infarto colectivo. Bahía. Divaldo, para acabar esta entrevista, me gustaría que usted dijese cuál es la gran preocupación, el gran objetivo inmediato del espiritismo. Responde Divaldo. Es decir, al hombre que, no obstante la violencia, la agresividad, que a pesar de la sexolatría y de la toxicomanía, que no obstante la insensatez y el infortunio que se extienden, nunca hubo tanto amor como hoy. El hombre es carente de amor porque ama. La humanidad alcanza uno de sus momentos culminantes porque nunca hubo en la tierra tanto interés de unos para otros como ahora. Los organismos mundiales de paz, de amnistía, de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, de la juventud, de la promoción del niño, de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Mental, el Rotario Club, el Club de Leones, la masonería, los amigos de la ciudad, entre muchos otros, son demostraciones de que el hombre de la tecnología y de la cibernética llega a un grado de gran conquista intelecto-moral. Es un paso en la dirección de la sabiduría y la culminación de un proceso evolutivo. La gran preocupación del espiritismo es que nos integremos en este proceso de amor, volviendo nuestra vida útil y siguiendo una tradición. Dejemos por el camino huellas luminosas, para que aquellos que vengan después no encuentren las tinieblas que estamos abandonando, sino una ruta de claridad para llegar al gran puerto de la paz, que está dentro de nosotros y que conquistaremos a través de una conducta recta, de una conciencia tranquila y de un corazón pacificado. En la capa de atrás del libro dice: Joana de Ángelis es un espíritu que se hizo amar por todos aquellos que tuvieron la felicidad de conocerla a través de sus obras o fueron beneficiados por su asistencia. Seudónimo de la abadesa Joana Angélica de Jesús, la inolvidable mártir de la independencia de Brasil, prosigue en el mundo espiritual como verdadera amiga y benefactora, orientando las criaturas para Jesús y para el bien. Este libro narra diferentes periodos de su proceso de crecimiento y de evolución a través de los siglos como testimonio de gratitud de sus autores y beneficiarios por lo mucho que de ella han recibido en diversas existencias. Divaldo Pereira Franco. Acá finaliza este libro de la admirable Joana de Ángelis. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos,
que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.